Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenido a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Hay un tema sobre las drogas legales que ha sido dejado de lado, quizá porque venimos hablando desde hace mucho tiempo de la legalización de otras drogas. Sobre esto se habla poco, se investiga poco, pero los daños sociales, las consecuencias sociales son enormes. Hace unas semanas, María Luis Fuentes publicó un artículo realmente muy sensible con una introducción sobre el carácter liberal de las decisiones de este tipo, alcohol, cierto tipo de drogas, sexo, en donde nos retrata estas consecuencias sociales de las cuales no hablamos. Y al final del artículo dice con toda claridad, esto deberá de ser un tema de la agenda del 2018. No podemos dejarlo de lado por razones financieras y por razones de convivencia. Y es para eso que lo hemos invitado el día de hoy. Él es un investigador que se ha abocado básicamente a la investigación de tipo social, de este tipo de problemas. Tiene una institución, es maestro, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro de la Junta de Gobierno de esta institución, pero hoy lo invitamos en su carácter de investigador para que nos platique de esta situación. Federico, muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, hombre, muchas gracias, Carlos. Así es, como tú bien lo señalas, el debate, la discusión sobre la legalización de las drogas, digamos, ilegales, ha ocultado o ha generado un proceso en el que no estamos discutiendo probablemente la droga legal más letal que tenemos, que es el alcohol, ¿Sí? Y los temas asociados al alcohol. Una letalidad que incluso puede llevar a cifras de más de 50,000 muertes al año derivadas de problemas normalmente de enfermedades Cuando hepáticas. dices esos 50,000, ¿te refieres a los médicos o también cuando atropellas a un tercero? No, a los médicos. Únicamente a personas que por cirrosis hepáticas son 50,000. Por eso son solo los médicos. solo los médicos. Y están los que atropellas, los que tú te matas solo por andar borracho. Asociadas a las suicidio. violencias. ¿Sí? Porque siempre ha habido, y es real y documentado, esta asociación entre alcohol y violencias. Sí. Entonces, este debate pone en el centro lo que se ha escrito mucho, hasta dónde el Estado es responsable de conductas individuales, que en un Estado liberal cada quien es responsable de poder hacer con su cuerpo, digamos, el decidir qué toma, no toma, qué tanto debe pesar o no debe pesar. Pero cuando se convierte en un problema de salud pública, cuando afecta a terceros, ¿no? Como es Yo esto, creo que son dos temas y en el artículo lo dices. Uno es, los costos de salud individual tienen un costo social. Hay que preguntarse, como dices, ¿quién va a pagar? Digamos, si tú decides tener una vida de drogas legales como son el alcohol y la nicotina, pues tu costo de seguridad social, la del Estado, debería de ser mayor y no lo es. Digamos, tú como patrón pagas igual por un trabajador que no toma que uno que sí toma, y este segundo le va a costar más al Estado. Ese es el tema, digamos que tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que pagarlo. Y el otro tema que es más fácil de resolverlo es el de las consecuencias, es decir, el alcohol y el tabaco generan consecuencias a terceros, el fumador pasivo, la esposa golpeada, el atropellado por un borracho. Y ahí pues sí es claro que tu libertad no puede causar daños a terceros. Ahora, déjame ponerlo en perspectiva. Decías 50,000 por alcohol. así es. En el año pico, por la parte médica, en el año pico de homicidios dolosos, consecuencia parcialmente, 50% se dice, de la guerra contra el narco, fueron 22,000. Este año podríamos llegar a 24, 25. Estamos hablando del doble y no es tema. Así es. Y ahí tienes otras dimensiones en las cuales, por ejemplo, todos los problemas de salud mental, otra dimensión, digamos, no explorada al fondo. La realidad de que hoy tenemos un gran porcentaje de población que vive procesos de ansiedad y depresión, que se automedica y genera una serie de decisiones que pueden afectar, que puede llevar hasta el suicidio. Estas 6,000 muertes registradas de suicidio. ¿Hasta dónde el Estado es responsable? Con un supuesto central. De hecho, no tenemos, ni siquiera para los que, digamos, asumen un aseguramiento, una estructura de protección y seguridad social. O sea, el tema es de que ambas partes están atrapadas en un debate en términos de la responsabilidad individual, pero la realidad es que cuando hay impactos a terceros o costos a las finanzas públicas por el sistema de salud, tampoco podemos decir que hay realmente una responsabilidad del Estado, digamos, operativa. El tema es, digamos, yo creo que menos complicado en un sentido si creemos que el enfermo mental no es responsable de su enfermedad.
mientras sí creemos que el borracho es responsable. Pero estamos hablando de haber tomado. de depresión por eso, y pero de no ansiedad. Puedes, sí, pero no, tú no eres responsable por estar deprimido. No, por eso, sí. No eres responsable. Por eso es la diferencia. Si eres responsable de haber chupado, ahí sí tomaste una decisión de chupar. Lo que pasa es que dentro de eso entra una dimensión de lo subjetivo, que hay personas que te dicen, yo sé que no debo fumar, yo sé que no debo, pero no puedo dejar de hacerlo. O sea, hay una impotencia de un supuesto central que tenemos, la enorme realidad de que muchas gentes quieren pero no pueden, que entonces nos lleva, entonces, ¿a dónde está el Estado? ¿Qué debe intervenir? Porque hay individuos fracturados que no tienen esas capacidades que damos como es cierto. constantes. Ahora, hay también una variable que es indudable, que es el hecho de que aumenta la depresión y aumentan ese tipo de síndromes con la urbanización y con la industrialización. ¿Qué tanto aumentan? Pues ahí podemos ver los países escandinavos con unos datos escalofriantes. Pues se mueren de frío, Sin embargo, lo que es increíble es que el gasto en medicina psiquiátrica en México no ha crecido. Así es. Es diminuto. Son de las, digamos, enfermedades ocultas que no reconocemos como parte de los problemas sociales, las partes subjetivas. Con un tema que habla de la complejidad, por esos temas te expresan. Cuando uno ve los datos de los 6,000 casos de suicidios promedio que tenemos registrados, encontramos... Probablemente son más. No, mucho más. México se sup. Hay una cifra oculta. Exacto. Oculta por el temor, sí, claro, y por la responsabilidad. ¿Cuántos de esos fueron realmente homicidios, etcétera, etcétera? O la familia también oculta por el dolor. pena. No, el dolor que y... implica es una agresión brutal hacia el entorno familiar. Pero cuando ves los datos, el promedio de edades jóvenes, cuando ves la incidencia en entornos no tan urbanizados, más bien rurales, digamos, estados como Campeche, como Quintana Roo, como Yucatán, etcétera, y un tema que a mí me azora, cuando uno ve lo que está registrado, el instrumento del suicidio, yo tendría una noción de que era, pues, no sé, un accidente provocado, etcétera. No, es el ahorcamiento. Lo que dimensiona en términos de la decisión del sufrimiento con un tema mayor. Según los expertos internacionales, un evento suicida tuvo por lo menos de 7 a 10 casos previos de intento. Ahora, digamos, es en algún sentido un mal de muchas sociedades. Digamos, parte del problema detrás de la crisis en Guerrero por la exportación de heroína es una demanda de drogas que primero fueron legales, medicinas contra el dolor en Estados Unidos, opiáceos, y que luego se volvieron ilegales. Y si ves en dónde está concentrado pues, en las zonas donde se ha fracturado la actividad económica, donde la gente no encuentra un espacio profesional adecuado y entran en unos círculos viciosos horribles, porque ya entrando a esas crisis de droga, pues no puedes trabajar, etc. Y si tú comparas situaciones parecidas en países, Alemania, Francia, lo manejan mejor porque hay un Estado pues, con más capacidad de proveer bienes públicos. Entonces, tratando en los minutos que nos quedan del programa de pensar cuáles son los temas de políticas públicas que tendríamos que estar analizando en el 18, ¿dónde los ves? O sea, ¿cuáles son los instrumentos que funcionan mejor para enfrentar los dos temas que tratamos acá, alcoholismo y depresión o problemas psiquiátricos en general? Por una parte, poner en tensión la discusión de que hay conductas individuales que deben ser atendidas por el Estado, porque afectan a terceros y generan costos sociales. Entonces, no podemos simplemente hablar de las drogas ilegales. Habría que poner todo el esquema de las drogas. Entrando en las legales, ¿qué hay que hacer ahí? Tiene, por una parte, aplicar normatividad. Es realidad que en nuestro país la venta de alcohol a menores de 18, 17, 16 años es una realidad. Hay una ruptura total. Ahí se vuelve una droga ilegal. ¿Así es? Entonces, pero tú no lo ves en todas partes, cualquier feria. O sea, hay una ruptura de normatividad. Independientemente de las autoridades municipales, estatales, realmente las normas no se cumplen. Habría que verificar por qué el Estado, sería el primer tema, no puede hacer vigente las leyes y normas que se ha dado a sí mismo. El Estado de Derecho está roto en estos temas. Segundo, habría que revisar las capacidades para atender aquellos casos de gente tan vulnerada, y hablo más allá de Alcohólicos Anónimos, que tiene que ver realmente con una valoración que los centros de internamiento, las tecnologías para generar cierta integración, son muy frágiles. Ni hay los recursos, ni están extendidos. Y el tercer tema que para mí se va central en toda la discusión política pública es tenemos una fractura y un fracaso en todas las políticas de prevención. Sí. Estos mensajes no logran alertar y evitar comportamientos dañinos.
Ahora, en tabaco una gran discusión de que una fórmula era subir los impuestos del tabaco para disuadir el uso del tabaco. Precio. Tiene luego posibles impactos como lo tuvo de mercado ilícito y negro de tabaco. En Escocia hay una gran discusión de subir el impuesto al mínimo al alcohol para tratar de paliar esto. ¿Tú sugerirías esto como una posible alternativa? La evidencia que tenemos por estudios de salud pública es que sí tuvo un impacto en reducir, digamos, el impuesto al tabaco, sí tuvo un impacto de inicio. La propuesta era que este incremento se mantuviera. Ahorita no ha mantenido ese crecimiento y el impacto ha sido menor, pero sí hubo un impacto relativo. Y está todo el mercado negro que creció, que bueno, no existía. Sin duda, o sea, pero es que no basta, para estos problemas tan complejos no basta una sola medida, se requiere la articulación de una serie de políticas públicas. Pensar que por el precio se puede disuadir un comportamiento es una simplificación. Entonces, en ese sentido está el tema de los refrescos, los otros insumos altos contenidos de azúcar. Entonces, en ese sentido, no hay balas de plata para problemas de esta complejidad que apelan a situaciones objetivas, en términos de pobreza, ingreso, pero también subjetivas en términos de que la gente consume muchas veces por los estados depresivos, de ansiedad, y en esta terrible frase que es un testimonio de un joven, ¿no? Yo sé que no debo consumir, yo sé que me hace daño, pero no puedo evitarlo. Y ante eso está el vacío de un sistema de protección social que no ha asumido los temas de salud mental como temas centrales, tanto o igual como los problemas de causas objetivas. Se nos fue el tiempo, pero una última pregunta. La familia, ¿qué tanto puede influir la familia para bien y para mal? Yo creo que las estructuras de organización social de nuestro país, el sistema escolar, las familias en el centro y los sistemas laborales están erosionados en capacidades. En términos de hacinamiento como un elemento que erosiona las familias, más la doble jornada de las mujeres, las escuelas que están invadidas de violencias y los trabajos que hoy no son espacios que te generen una garantía. Sí. Entonces, hoy las tres dimensiones tienen tienen menos elementos que antes para incidir con elementos positivos, disuasivos, y al contrario, se ven invadidas también por esos problemas. Pues muy triste. Muy triste. El tiempo se nos terminó para poder ahondar un poco más en las posibles soluciones, pero habrá que tener esto pendiente para el debate que tendremos a lo largo de los siguientes meses de la Agenda del 18. Sí, a mí me gustaría comprometer aquí al doctor Fuentes para que nos vuelva a visitar para hablar de estos temas. Con mucho gusto. De temas de índole social. Con mucho gusto. Gracias, Federico. Muy importantes para nuestra sociedad. De verdad, mil gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Nos vemos el lunes central.